¿Estás seguro de que estás pagando correctamente tus impuestos? Porque existe un error que puede hacer que una persona física pague ISR de más todos los meses, sin darse cuenta. Y también existe el problema contrario, creer que estás calculando correctamente tus pagos provisionales y descubrir meses después que tienes diferencias con el SAT, ingresos facturados que todavía no se han cobrado, retenciones que olvidaste acreditar, deducciones mal consideradas, pérdidas fiscales que nunca utilizaste y depósitos bancarios que pueden parecer ingresos, aunque no necesariamente lo sean. En este video vamos a construir desde cero un pago provisional de ISR para persona física, hasta llegar a un caso completo. Y quédate hasta el final, porque te voy a mostrar un ejemplo donde aparecen 230,000 pesos en depósitos bancarios, pero solamente 210,000 corresponden a CFDI cobrados. ¿Qué pasó con los otros 20,000? La respuesta es precisamente el tipo de situación que debes saber explicar ante una revisión. Antes de calcular cualquier cantidad, necesitamos entender qué estamos haciendo. Un pago provisional de ISR no debe verse simplemente como el impuesto que tengo que pagar este mes. Estamos hablando de pagos que forman parte de la determinación fiscal del contribuyente y que posteriormente interactúan con el cálculo correspondiente del ejercicio. Pero aquí empieza el primer problema. Muchas personas abren el portal del SAT, observan la información precargada, revisan superficialmente el resultado y piensan, si el SAT lo puso ahí, debe estar bien. No necesariamente. El portal es una herramienta. La responsabilidad de revisar la información y determinar correctamente la obligación sigue siendo fundamental. Para hacerlo, necesitamos responder primero una pregunta. ¿En qué régimen fiscal se encuentra la persona física? Porque no todas calculan sus pagos provisionales de la misma manera. Dentro del material que estamos analizando, aparecen 3 referencias especialmente importantes. Artículo 106 de la Ley del Impuesto sobre la Renta para Actividades Empresariales y Profesionales. Artículo 113E para reciclo, personas físicas. Y artículo 116 para ingresos por arrendamiento. Y esto cambia completamente el juego. Porque 2 personas pueden recibir exactamente la misma cantidad de dinero y tener determinaciones fiscales diferentes. Por eso, nunca debemos empezar preguntando cuánto ganó. Primero, debemos preguntar qué actividad realiza y bajo qué régimen está tributando. Y una vez identificado el régimen, aparece la siguiente pregunta. ¿Qué cantidad debemos considerar realmente como ingreso? Porque aquí encontramos otro de los errores más comunes. Imagina lo siguiente. Eres una persona física que presta servicios profesionales. Realizas un trabajo por 100,000 pesos. Emites el CFDI, pero tu cliente te dice, te pago dentro de 60 días. La factura existe. El ingreso está documentado, pero el dinero todavía no ha llegado. Entonces, aparece una pregunta fundamental. ¿Debes considerar automáticamente esos 100,000 pesos en el pago provisional simplemente porque emitiste el CFDI? Aquí, debemos atender la mecánica fiscal aplicable. En actividades empresariales y profesionales, el material destaca precisamente la importancia de distinguir entre ingresos facturados e ingresos efectivamente cobrados. Esta diferencia parece pequeña conceptualmente, pero en números puede cambiar completamente un pago provisional. Y todavía existe otro problema. No todos los ingresos fiscales necesariamente provienen únicamente de las facturas normales que emitimos a nuestros clientes. El material hace referencia al artículo 101 de la Ley del ISR y contempla diversos conceptos adicionales que pueden constituir ingresos acumulables dependiendo de cada supuesto. Por ejemplo, recuperaciones de seguros relacionadas con determinados bienes afectos a la actividad, intereses cobrados derivados de la actividad, ganancias derivadas de la enajenación de activos afectos y otros conceptos expresamente contemplados por la ley. Entonces tenemos nuestra primera gran regla. No determines tus ingresos fiscales simplemente mirando cuánto facturaste, pero tampoco cometas el error contrario.
mirar únicamente los depósitos bancarios y pensar que todo lo que entró a la cuenta es automáticamente ingreso acumulable. Más adelante vamos a ver por qué. Ahora tenemos que hablar de la otra mitad de la ecuación, los gastos. Y aquí aparece una frase extremadamente peligrosa. Tengo factura. Entonces, es deducible. Supongamos que durante el mes tuviste ingresos por 250,000 pesos, pero también realizaste gastos por 145,000. ¿Simplemente restamos una cantidad de la otra? Antes, tenemos que saber si esos gastos realmente cumplen los requisitos correspondientes. La presentación hace referencia al artículo 105 de la ley del ISR. Entre los elementos que deben revisarse, encontramos que las deducciones cumplan con los requisitos legales, que sean efectivamente erogadas cuando corresponda y que sean estrictamente indispensables para la obtención de los ingresos por los que se está obligado al pago del impuesto. Esto significa que tener un CFDI no es una especie de pase automático para disminuir impuestos. El CFDI es solamente una parte de los requisitos. Tenemos que analizar la naturaleza del gasto, la forma de pago, su relación con la actividad, el cumplimiento de los requisitos fiscales y cualquier limitación que establezca la legislación. Por eso, cuando alguien pregunta, ¿tengo factura, entonces puedo deducirlo? La respuesta correcta no siempre es sí. Primero debemos analizar la operación y también debemos distinguir las deducciones propias de la actividad de las deducciones personales, porque estamos hablando del cálculo provisional correspondiente a la actividad. Ahora regresemos a nuestro ejemplo. Ingresos, 250,000 pesos. Deducciones autorizadas, 145,000. La diferencia sería 105,000 pesos. Pero todavía no podemos decir, perfecto, esa es la cantidad definitiva sobre la que voy a pagar. ¿Por qué? Porque podrían existir otros elementos, PTU, pérdidas fiscales, retenciones y pagos provisionales anteriores. Aquí es donde necesitamos construir la fórmula completa. Ahora sí, vamos a juntar las piezas. La mecánica general presentada en el material parte de ingresos acumulables, menos deducciones autorizadas, menos PTU aplicable, menos pérdidas fiscales pendientes de amortizar que correspondan, y obtenemos nuestra base. Posteriormente, se aplica la tarifa correspondiente. Y al ISR determinado, se disminuyen retenciones acreditables y pagos provisionales anteriores. Finalmente, obtenemos el ISR correspondiente al periodo. Ahora veamos por qué las retenciones importan tanto. El material presenta este ejemplo. ISR provisional determinado, 12,600 pesos. Retenciones acreditables, 2,400 pesos. Pagos provisionales anteriores, 5,000 pesos. Entonces, 12,600 menos 2,400 menos 5,000 nos da 5,200 pesos de ISR a cargo. Ahora imagina que simplemente olvidaste acreditar la retención. Estarías pagando más. Y si repites ese error durante diferentes periodos, las cantidades empiezan a acumularse. Pero existe otro elemento todavía más interesante: las pérdidas fiscales. Imaginemos una utilidad fiscal de 150,000 pesos, pero tenemos una pérdida fiscal actualizada pendiente de 40,000. Al aplicarla, obtenemos 110,000 pesos de base resultante. Y aquí tenemos una lección importantísima. Una pérdida fiscal que no controlamos correctamente puede convertirse en un beneficio fiscal desaprovechado. Pero tampoco podemos aplicar pérdidas arbitrariamente. Necesitamos controlar ejercicio de origen, importe, actualización, aplicaciones realizadas y saldo pendiente. Ahora bien, hasta aquí hemos hablado principalmente de actividades empresariales y profesionales, pero existe un régimen donde la mecánica cambia. Reciclo. Imagina una persona física con actividad comercial inscrita en el régimen simplificado de confianza. Durante el mes, obtiene ingresos efectivamente cobrados por 80,000 pesos. ¿Aplicamos la mecánica que acabamos de utilizar? No debemos hacerlo automáticamente. El propio material advierte que no se debe mezclar con la mecánica de actividades empresariales y profesionales. Para reciclo, personas físicas, debemos atender al artículo 113(e) de la ley del ISR y determinar el impuesto
aplicando la tasa correspondiente conforme al régimen, además de revisar sus requisitos y obligaciones. Este es uno de los errores conceptuales que debemos evitar, porque cuando alguien aprende una fórmula fiscal, existe la tentación de querer aplicarla a todos los contribuyentes, y no funciona así. Recicco tiene su mecánica. Actividades empresariales y profesionales tienen la suya. Arrendamiento también tiene reglas específicas, con referencia en el material al artículo 116. Por eso debes memorizar este orden: régimen, después mecánica, después datos y finalmente cálculo, nunca al revés. Ahora llegamos a una de las partes que puede generar más problemas en una revisión, porque vamos a comparar lo que dicen tus CFDI contra lo que dice tu banco, y no necesariamente van a coincidir. Recuerda la pregunta del inicio. Tenemos depósitos bancarios por 230,000 pesos, pero nuestros CFDI efectivamente cobrados suman 210,000 pesos. Tenemos una diferencia de 20,000 pesos. ¿Qué pasó? A simple vista, alguien podría pensar, hay 20,000 pesos de ingresos que no fueron declarados, pero antes de llegar a esa conclusión, necesitamos investigar. En el caso práctico del archivo, descubrimos que 12,000 pesos corresponden a traspasos entre cuentas propias y 8,000 pesos corresponden a un préstamo documentado. Sumemos 12,000 más 8,000, 20,000 pesos. La diferencia queda explicada. Y de aquí obtenemos una de las enseñanzas más importantes del video. No todo depósito bancario constituye necesariamente ingreso fiscal. Pero aquí viene la segunda parte de la frase. Hay que poder demostrar qué es, porque decir, ese depósito no era mío, me lo prestaron, era un traspaso, no sustituye a la evidencia documental. Por eso una buena conciliación debe clasificar cada movimiento: ingreso, traspaso, préstamo, anticipo, devolución o cualquier otro concepto que corresponda, y cada diferencia debe estar respaldada. Esto convierte la conciliación CFDI contra bancos en una herramienta extraordinariamente importante. Pero ahora imaginemos que encontramos un error después de haber presentado. ¿Qué hacemos? Vamos a analizar primero un error. Una persona declaró ingresos por 300,000 pesos. Posteriormente revisa su información y descubre que los ingresos efectivamente cobrados considerados en el caso eran 260,000 pesos. Tenemos una diferencia de 40,000 pesos, pero además descubre algo más. Había omitido deducciones por 30,000 pesos y tampoco acreditó retenciones por 5,000 pesos. ¿Qué ocurrió? La presentación señala que estas diferencias provocaron un ISR pagado en exceso, en el ejemplo, y plantea revisar la procedencia de una declaración complementaria para corregir la base y el resultado correspondiente. Pero antes de presentar una complementaria, debemos identificar exactamente qué salió mal. Recalcular, revisar el periodo, conservar la declaración original, guardar la complementaria y mantener los papeles de trabajo que expliquen la corrección. Ahora vamos al caso integral. Tenemos una persona física en actividades empresariales y profesionales. Ingresos cobrados acumulados, 420,000 pesos. Deducciones autorizadas, 250,000 pesos. Pérdida fiscal actualizada pendiente, 30,000 pesos. PTU, 0. Retenciones, 18,000 pesos. Pagos provisionales anteriores, 22,000 pesos. Vamos paso por paso. 420,000 de ingresos, menos 250,000 de deducciones. Tenemos 170,000 pesos. Ahora aplicamos la pérdida fiscal de 30,000. Resultado, 140,000 pesos de base gravable. A partir de ahí, corresponde aplicar la tarifa del artículo 106 vigente. Debemos localizar el renglón, determinar el excedente sobre el límite inferior, aplicar el porcentaje correspondiente, sumar la cuota fija y así obtener el ISR provisional determinado. Pero todavía falta algo. Tenemos 18,000 pesos de retenciones y 22,000 pesos de pagos provisionales anteriores. Estos importes deberán disminuirse conforme a la mecánica correspondiente del ISR determinado para obtener el resultado del periodo.
y así obtener el ISR provisional determinado. Pero todavía falta algo. Tenemos 18,000 pesos de retenciones y 22,000 pesos de pagos provisionales anteriores. Estos importes deberán disminuirse conforme a la mecánica correspondiente del ISR determinado para obtener el resultado del periodo. Y ahora quiero que observes algo. Para llegar correctamente a este resultado, tuvimos que revisar ingresos, deducciones, pérdidas, tarifa, retenciones, pagos anteriores, CFDI y bancos. Eso demuestra algo importante. El pago provisional no empieza cuando entras al portal del SAT. Empieza mucho antes. Empieza en tus registros. Después de todo lo que acabamos de analizar, quiero que recuerdes una sola frase. El SAT puede tener información sobre tus operaciones, pero tú necesitas entender cómo se construye tu impuesto. Porque presentar una declaración no significa automáticamente que esté correctamente determinada. Antes de enviar un pago provisional, revisa tu régimen fiscal, tus ingresos efectivamente considerados conforme a la mecánica aplicable, tus deducciones, tus pérdidas fiscales, tus retenciones, tus pagos provisionales anteriores y la conciliación entre CFDI y bancos. Confirma régimen e ingresos, concilia CFDI y bancos, valida deducciones, inversiones y pérdidas, aplica la tarifa correcta, conserva declaraciones, pagos y acuses. Y recuerda también que los ejemplos que analizamos son didácticos. Antes de realizar una determinación real, deben verificarse las disposiciones, reglas y tarifas vigentes para el ejercicio correspondiente. Porque en materia fiscal, un número incorrecto puede costarte dinero, pero entender de dónde sale cada número puede ayudarte a detectar el problema antes de que se convierta en algo mayor. Y si este video te ayudó a entender mejor cómo funcionan los pagos provisionales de ISR para personas físicas, ayúdanos también a que esta información llegue a más personas. Regálanos un like, suscríbete al canal y activa la campanita para que YouTube te avise cada vez que publiquemos un nuevo contenido. Y si conoces a un contador, empresario, emprendedor o persona física a quien esta información pueda evitarle un error fiscal, compártele este video. Pero no te vayas todavía, porque aquí arriba te voy a dejar el siguiente video, donde continuaremos con otro tema que complementa lo que acabas de aprender, para que sigas fortaleciendo tus conocimientos fiscales y te mantengas actualizado. Haz clic y nos vemos ahí. Gracias por acompañarnos. Nos vemos en el próximo video.